Continuando ahora respecto a lo que es el área ya propiamente de la investigación en el área clínica, ¿no? Y vamos a hablar un poco sobre lo que es evaluación psicológica. ¿Qué tan importante consideras tú que, que es la adaptación de las pruebas psicológicas? Mm, Bueno, a mí me gustaría que se genere una política de adaptación. Las escalas de inteligencia de Wechsler, la WIPSI 4, la WISE 4, la WISE 3, la WIS 4, la WIS 5 que trabajamos actualmente, ninguna de las mencionadas está adaptada al Perú. Ninguna. Las escalas de inteligencia, como por ejemplo la escala de Reynolds, las escalas de Reynolds tampoco. El famoso Raven que les enseñan a ustedes, que usan baremos no del Perú, no hay un baremo general para todo el país, hay baremos por distritos, por zonas, y eso es el problema. Yo siempre he considerado que la adaptación es tan importante, pero cuesta. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo quisiera adaptar la escala WISE 4, que ya va a llegar a la WISE 5, si yo quiero adaptar la WISE 4, lo primero que tengo que hacer es comprar la prueba verdadera, que no cuesta 50 soles, cuesta más de 4.000, 5.000 soles. Luego solicitar el permiso a la editorial para poder hacer la investigación, conseguir el material de recursos humanos para poder apoyarnos y hacer una evaluación en todo el país, desde el norte hasta el sur, pasando por el centro, por el sur, por todos lados. Y eso lógicamente no se hace de un día para otro. Eso toma meses incluso, o incluso hasta años, ¿no? Que tú recolectes la información, que tú plantees una investigación sobre la adaptación de una prueba de inteligencia. Son tan complicadas a veces que los psicólogos optan por adaptar escalas más pequeñas, ¿no? Como de personalidad, como de actitudes, ¿no? Lo que siempre se logra adaptar. Mm, Países vecinos como Chile nos lleva años en adaptación de pruebas, porque ellos tienen su versión de WISE para su población, al igual que la WIS. Entonces, cuando otros a veces nos invitan a charlas, yo les digo, pero acá en el Perú, los manuales que venden no son peruanos, le digo, ninguno de los manuales son peruanos, los manuales son de otros, son de México o de España o de Chile en todo caso. Entonces uno se pregunta, ¿es válido eso? Claro. Sin embargo, también hay que enfatizar y tomar en cuenta que dentro de todo lo que más nos preocupa a nosotros es que tengamos pruebas adaptadas. Eso es lo que nos gusta, ¿no? Que tengamos pruebas adaptadas. Eso sería lo ideal, Julio, que se adapten pruebas. Claro, Joe, ¿no? Y es un mensaje importante también para muchos de los estudiantes o profesionales que ven esta entrevista, ¿no? El tomar en cuenta la importancia que tiene la adaptación al contexto en el que nosotros nos encontramos, ¿no? Porque también va a respaldar parte de los resultados de una evaluación psicológica, ¿no? Y tú, yo lo has mencionado de manera también muy clara. Otro de los puntos también dentro en el ámbito de lo que es la evaluación psicológica, ¿no? Es hablar del tema reactividad psicológica, ¿no? Que bueno, para las personas que nos ven, recordar un poco, ¿no? Que la reactividad psicológica va a ser aquel fenómeno en el cual a veces las personas pues alteran su comportamiento o conducta cuando tienen la sospecha que están siendo, como se dice, observados, ¿verdad? En ese sentido, en cuanto a la evaluación de las personas y sus resultados, ¿cuál es la opinión que tú tienes frente a la reactividad psicológica? La reactividad psicológica tiene una relación bastante estrecha con la famosa deseabilidad social. Cuando una persona evalúa a un consultante, por ejemplo, imagínate que el día de mañana, miércoles, te digan a ti, mañana tienes una entrevista de trabajo a las 9 de la mañana. Entonces, la mayoría de personas lo primero que hace cuando tiene esa dificultad es investigar. Abres un navegador y pone qué se evalúa, ¿no? Automáticamente te salen las predictivas o te sale una prueba de aptitudes que tú tienes que responder. Esa situación por la cual una persona quiere responder de manera positiva ante la evaluación se le llama deseabilidad social. Quiere una buena imagen ante la evaluación, porque quiere sí o sí quedar bien. La reactividad también, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que se sienten observadas y ante la observación buscan responder de la mejor manera posible, se acomodan bien el asiento, te responden bien, son amables, responden muy bien el cuestionario. Ese es un fenómeno que suele presentarse mucho. Entonces, nosotros, al menos en la creación de las escalas, se han generado escalas de mentira, se han generado escalas de impresión positiva, manipulación de la imagen, frecuencia o de acuerdo al instrumento, que nos ayudan a nosotros a analizar justamente cómo tomar en cuenta el papel de la reactividad, cómo la persona se siente, por ejemplo, observada. Yo recomiendo siempre que utilicen instrumentos que analicen esos conceptos de impresión positiva, negativa, de deseabilidad, de evaluación, por ejemplo, como lo llama Milon, porque eso nos da a nosotros una idea de cómo el sujeto se ha mostrado entre nosotros. ¿Es importante enfatizar? Sí, es importante analizar
y decirle esa frase chistosa que a veces los psicólogos dicen, no hay respuesta buena ni mala, dicen, ¿no? Sin embargo, las personas no lo toman así. El sujeto se siente observado, ¿no? Siente que si comete un error, el psicólogo le va a poner que no es apto. Eso pasa bastante, por ejemplo, en las entrevistas de competencias de los organizacionales. Una persona viene, ¿no? Bien arregladito, ¿no? Viene con su terno, llega temprano, ¿no? Desde el momento que el sujeto empieza a mostrar conductas que son socialmente esperables, ahí se presenta el fenómeno de que el sujeto está preocupado por cómo lo observan. Y tal y como tú lo has definido, ¿no? La reactividad hace referencia justamente a ese tipo de comportamientos que las personas manifiestan cuando se sienten observados. El sujeto suele alterar el comportamiento, suele mostrarse de la manera más adecuada para que no le digan nada. Caso contrario, por ejemplo, hay personas que tienen indicadores de hipocondría, que al contrario buscan estar, por ejemplo, desganados, o por ejemplo, una persona me dijo, yo tengo F41.0. No solo me sorprendió, porque la persona conoce los códigos de CIE 10, ¿no? Y tú te das cuenta cómo él reacciona ante la evaluación. Él quiere que tú lo evalúes, quiere que pongas el evaluado tiene tal problema. Entonces, analizar la reactividad es sumamente importante, porque desde este punto de vista, yo voy a darme cuenta si el evaluado está siendo sincero o no, o qué tipo de conductas se está manifestando cuando él se siente observado. Si él se siente observado, va a haber dos caminos: o se va a portar de la mejor manera posible, alterando cómo es él, o va a mostrarse como es. Si él se muestra como es, quizás te sorprendas o reafirmes tu hipótesis. Y si no se muestra como es, por ejemplo, una persona que tiene indicadores de conductas introvertidas, en la entrevista no, él es jovial, alegre, amable, espontáneo, pero la prueba te está indicando que su deseabilidad social está muy elevada. O sea, el paciente ha mostrado una imagen muy positiva de sí mismo. Por eso se presenta eso. Entonces yo me doy cuenta. Deseabilidad social muy elevada. El instrumento indica, por ejemplo, que él tiene conductas introvertidas, pero él se muestra todo lo contrario. Ujú. Entiendo. Este fenómeno también se suele presentar, por ejemplo, a los que les gustan las proyectivas. Hay un mecanismo que Freud llamaba la sobrecompensación, donde el evaluado se dibujaba con sentimientos opuestos a los que él sentía. Por ejemplo, si era gordito, se dibujaba flaquito. Si era, por ejemplo, bajo, se dibujaba alto. Ese es un mecanismo que suele presentarse mucho en las pruebas proyectivas, bueno, a los que les gustan, ¿no? Y es bueno comentarlo porque tiene sus paralelismos, ¿no? Yo no he dicho que son iguales, ¿ah? He dicho que suele presentarse, ¿no? Algunos confunden las cosas, ¿no? Yo he dicho, existe un mecanismo de defensa que muchas personas que evalúan buen proyectiva suele presentarse, que se llama sobrecompensación. Una persona, por ejemplo, que no es, que trabaja, por ejemplo, como limpieza, ¿cómo se dibuja? Con sastre, con terno. Está sobrecompensando. Y en en la psicometría evaluamos impresión positiva, impresión negativa, deseabilidad social, manipulación de la imagen, de evaluación, o las escalas L de mentiras, por ejemplo, de Eisen también. Se suele presentar eso. Entiendo yo, ¿no? En ese sentido, la recomendación sería pues poder utilizar pruebas, ¿no? Que brinden también este tipo de indicadores, ¿no? Muy bien, en ese sentido, Joe, uno de los puntos que tú también nos mencionabas, que era una de las problemáticas que existen en nuestro país, ¿no? Es la falta de baremos, ¿no? Que se adecuen ya propiamente a nuestro contexto cultural. Y pues a veces usan baremos de otros países, ¿no? Ya sea como España, México, y con ellos se realiza la evaluación aquí. Pero, ¿qué tan adecuado sería el usar estos baremos que provienen de otros lugares para evaluar aquí en nuestro país? Es lo que se suele hacer, pero ¿cuál sería tu opinión al respecto? Bueno, cuando uno decide valor inteligencia y no hay baremos peruanos y hay solamente de México, de España o de Chile, no hay ningún problema en utilizar un baremo porque la prueba, como les digo, no te dice exactamente cómo es una persona. La prueba te da a ti un indicador de cómo es una persona, pero no te dice exactamente cómo es. Entonces, yo podría usar un baremo de otro país, por supuesto, lo puedo usar. Sin embargo, debo ser bien enfático al decir que lógicamente esa es una aproximación, porque no es exacto, ¿no? No ha sido evaluado con la cultura. Por ejemplo, en algunas pruebas cuando uno se compra el material del extranjero, algunas preguntas no son tan, por llamarlo así, peruanizadas, no son preguntas con otro tipo de contenido. Por eso siempre es bueno someterlo a criterio de jueces o a una revisión incluso de términos, ¿no? Porque hay preguntas un poco extrañas. Entonces uno puede usar los baremos de otros lugares como de España o de México, pero siempre enfatizando que los resultados son aproximados, los resultados son indicadores, nada más. Acá en Lima se suele hacer mucho eso. Por ejemplo, cuando evaluamos con inteligencia, ¿no? Tenemos los baremos de México y de España, de la WISE, o de Chile también, o en la WI 5 tenemos de Pearson, por ejemplo, que es de otro país, sin embargo la gente lo usa, pero
como lo dije hace un buen rato, lo pueden usar, pero no digan que la persona es, nunca se coloca la persona es promedio, la persona no es promedio, la persona manifiesta un nivel intelectual de categoría promedio en su inteligencia. A veces, como les digo, cometemos el error de atribuirle a las personas características que no les corresponden, o ponen el sujeto es introvertido. No va por ese camino. El sujeto no es introvertido, el sujeto manifiesta conductas introvertidas. Eso es, así se debería de colocar en los informes. Si tú supieras, a veces cuando uno tiene o lo invitan a revisar informes, es preocupante en realidad cómo lo colocan, pero bueno, como te digo, mi misión no es pelear con las personas, sino es apoyarlos y darles lo mejor que podemos responder. Claro, ya has mencionado, ¿no? Algo importante, ¿no? El hecho de poder utilizar correctamente los términos para lo que son los informes de evaluación, el saber de que las pruebas nos brindan indicadores, ¿no? Indicadores, pero más no que son determinantes para categorizar a las personas, ¿no? Que si bien es cierto, pues la realidad que tenemos aquí es que no existen baremos que estén adaptados al contexto peruano y utilizamos, ¿no? Los de otros países, podemos utilizarla, pero teniendo en cuenta estos criterios que tú has mencionado, ¿no? Y que acabo de resaltar, sin olvidarnos de lo importante que sería también el poder trabajar en adaptación de las pruebas, ¿no? Como mencionaste también en un inicio de una pregunta anterior. Para también poder ir ya finalizando yo de la entrevista, ¿no? ¿Qué recomendaciones tú le darías a los estudiantes que están a puertas de egresar y que están interesados en el trabajo con niños y adolescentes? Bueno, en primer lugar, que sean críticos, número uno. Número dos, que sean analíticos, que no se dejen llevar por lo que le dicen siempre algunas personas que no te conformes con lo que te dan en la universidad. Por ejemplo, nosotros nos hemos vuelto bastante críticos con las teorías que a veces uno lo coloca en Facebook. Yo les he dicho a los chicos, no existen las inteligencias múltiples, no se puede trabajar estilos de aprendizaje. La inteligencia emocional está mal empleada, un montón de puntos de vista a enfatizar, pero la mayoría de los psicólogos se deja llevar. Una recomendación, lean, pregunten, indaguen, lleven cursos, participen quizás si pueden en prácticas donde uno pueda escuchar a otras personas profesionales, busquen la manera de capacitarse. Descarguen material, ahora que estamos en la era de Internet, las TIC están más divulgadas, uno encuentra libros que jamás en su vida hubiese encontrado. Yo les cuento siempre a los chicos, cuando yo estaba en la universidad, en la facultad, por ejemplo, allá por el año 2006-2007, era bien difícil encontrar una prueba escaneada por completo en PDF. Era bien complicado que tengas un libro. Ahora ustedes no, ahora ustedes tienen un montón de ventajas. Tienen libros, tienen pruebas, tienen Excel. Antes, por ejemplo, tener un Excel de una prueba era algo complicadísimo. Ahora no. Ahora ustedes pueden hacer ese tipo de prácticas. Incluso ahora se tiene más facilidad. Aprovechen las tecnologías de la información y comunicaciones, aprovechen la facilidad de poder compartir con todos y sobre todo aprendan. Nunca dejen de aprender, nunca dejen de sorprenderse, porque la sorpresa también es algo importante en la carrera. La psicología como carrera nos aporta mucho. Sin embargo, somos nosotros quienes le damos ese valor. Apunta a una psicología clínica, ¿no? A psicología que menciona, por ejemplo, que si uno sueña con alguien está pensando en otra persona. Apunten a compartir psicología científica, que está basada en evidencias, no a lo que dice tal persona, ¿no? Que te invita a cursos tontos de gente tóxica o cursos así que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? O colocarle trastornos a las personas que no existen. Ustedes tienen una doble responsabilidad. Número uno, porque van a ser psicólogos. Y número dos, porque son de San Marcos. Es doble responsabilidad, hasta triple, creo yo, porque tienen que dejar una huella para la posteridad. Alumno que acaba una promoción en la facultad se lo recuerda. Y luego ya nosotros vamos avanzando, ¿no? ¿Cuántos años? Por ejemplo, yo les contaba al inicio, cuántos años uno recordando la facultad, cuántas experiencias, ¿no? Y me da mucha pena también ver que los profesores también ya están yendo pues al retiro por la edad, ¿no? Por el tema de la ley universitaria. O todos los profesores que ustedes han llevado, yo los he llevado en su momento, ¿no? Y o con nosotros también envejecemos, ¿no? Así que siempre va a ser un honor, un gusto compartir con chicos sanmarquinos. Saben que dispuesto siempre a colaborar y bienvenido sea que uno tenga la posibilidad de compartir experiencias. Así que un agradecimiento a SIAC, a Julio, a Jocelyn, a Paulina, a Guillermo, a todos los chicos en general por el apoyo y muchas gracias, ¿no? Y que esto sea la puerta para seguir trabajando y seguir compartiendo experiencias con los demás. Así que por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Joe, ¿no? Porque nos has brindado pautas muy importantes a lo largo de esta entrevista y has mencionado algo clave, ¿no? Para los estudiantes, el poder ser
críticos, analíticos, aprovechar las nuevas tecnologías, empaparnos, leer y sobre todo la responsabilidad que tenemos, ¿no? De ser futuros psicólogos y bueno, un plus el hecho también de ser sanmarquino. Muy bien, Joe, muchas gracias. Hasta aquí hemos concluido con las preguntas. En verdad estamos muy agradecidos, Joe Sainz, por la disponibilidad del tiempo, por la información que nos has brindado respecto a tu experiencia y estamos seguros que toda esta información que tú nos has dado será de interés para todo nuestro público, a quienes también agradecemos por las preguntas que han enviado. No sé si hay algo más adicional que tú quisieras mencionar, Joe, como para poder finalizar con la entrevista. Bueno, que, como le digo, ¿no? Que esto sea un espacio para seguir trabajando con otros colegas que tienen mucha especialidad también en otras áreas de la psicología y bienvenido sea a las próximas invitaciones. Gracias a todos, más bien. Muchas gracias, Joe, por tu mensaje final. Ha sido un gusto. Igualmente a las personas que están viendo la entrevista, les invitamos también que puedan seguirnos en todas nuestras redes sociales en CIAT, que estén atentos que se vienen más entrevistas, más contenido para todo el público también que nos sigue. Muchas gracias, Joe, por tu tiempo. Nos estamos viendo en una próxima entrevista. Muchas gracias. Ya, hasta la próxima, cuídense. Gracias.